vamos a comenzar una serie sobre este libro, Primera de Corintios. Deben tener dos cosas delante de sus ojos. Uno, la Biblia abierta en este pasaje, Primera de Corintios. Algunos tienen su iPhone abierto, pero no en Facebook, por favor, ni en Twitter, sino que en el pasaje. Y lo otro es, tendrían que tener también una hoja que les va a ayudar. En parte del sermón vamos a leer esta hoja para resumir lo más eficientemente posible los datos importantes respecto de esta lectura de este libro, de esta carta, para que sepas cómo contextualizar lo que vamos a estudiar. Dije estudiar. Los pastores, claro, pasamos horas preparando estos sermones. Usted también, cuando llega, tiene que estudiar, tiene que ponerle ñaca, 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 ¿ah? Tiene que venir con deseo de estudiar. Esto no es para entretenerlo. Y si no está entretenido, se duerme, no. Viene a estudiar la palabra de Dios. Van a entender por qué. Esta serie la vamos a llamar Libres para Vivir. ¿Saben por qué es tan importante que tú tomes muy en serio ser educado en las Escrituras, en la palabra de Dios? Porque tendrías una respuesta para ese pobre joven que se lanzó ayer desde el alto, no sé dónde fue, por ahí. Muchos ya vieron el YouTube. ¡Qué trágico! Hay tantos jóvenes y tantas personas, cada vez más, en nuestro país, que no tienen respuestas, libres para vivir. Y dicen, alguien enséñeme cómo vivir, estoy solo, desorientado. Mis relaciones personales se han deteriorado. Me siento rechazada. Y no tengo ninguna orientación. El mensaje de Pablo a los Corintios va a ser justamente esto: libres para vivir. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Este mensaje no es solo para la Trinidad, es para el mundo. Supimos en un retiro que hicimos recién que gracias a la inversión que hemos dado en lo que son nuestras redes sociales, nuestras comunicaciones, el departamento donde está Soyan y Toto y otros, esperamos ahora, estamos recibiendo miles de hits cada semana, cada mes. O sea, algo estamos haciendo. En adelante preparo no solo para la Trinidad, sino para el mundo. Claro, debía ser para el mundo. Libres para vivir. Me dicen que Sex in the City, me dicen porque no la he visto. ¿Cuántos han visto? No, mejor no. Pero no está malo verlo. Pero me dice que está proponiendo la libertad. Libertad para ser lanzado en la vida. Sexo con mucha gente. Con cualquier sexo, no importa. Cualquier género. Si está casado él, no importa. Trabaja para zafarlo de ese marido, porque después de todo lo que importa es ahora la satisfacción. Sexo libre. Te hará feliz. El problema es que esas películas o series solo terminan ahí. Y los pastores somos los que recibimos después. Las mujeres que dicen cosas así. Tercer matrimonio y esta vez se me puso violento y no sé qué hacer, pastor. O jóvenes que llegan infectados de todo tipo de enfermedades venéreas, que estos días no se habla, pero son tan comunes que probablemente aquí en esta congregación hay gente infectada de enfermedades venéreas. Jóvenes cristianos que están en la congregación y no pueden controlar su sexualidad, y porque se meten también a pornografía en las redes, en todo tipo de ambiente que hoy los impulsa a eso, pues es muy difícil para ti vivir tu sexualidad como Cristo dice que debes vivirla. Sexo para el matrimonio. Diga conmigo, el sexo es para el matrimonio. No, para nada, no está nada de claro, parece. Dígalo, no, el sexo es para el matrimonio. Vamos a tener que repetir esto varias veces, parece. Pero van a entender por qué.
Para entender por qué la ética sexual bíblica en Corintios está bastante bien delineada en medio de un mundo que nos presiona y nos busca contaminar. ¿Por qué la ética bíblica es la mejor que hay? Te va a ahorrar miles de dolores de cabeza y te va a asegurar un caminar libre, pero libre con la libertad que Cristo da. Así que Sex and the City, pues, propone una libertad falsa, una libertad mentirosa. Y sabes, tú eres libre, sí, de ser indiferente con las leyes de Dios y quebrarlas. Pero no eres libre para escapar de las consecuencias de quebrar las leyes de Dios. Estas son leyes escritas en el universo, la ley moral de Dios. Y una sociedad puede acercarse o alejarse más. Y a nosotros nos toca, como cristianos, brillar, ser luz y sal en una sociedad corrompida que se aleja de Dios, se lanza de edificios porque ya no tienen más respuestas para la vida. Nosotros tenemos que ir ahí a rescatar, a hablar, a abrazar, a amar, servir, cuidar, levantar, proponer soluciones que el mundo de hoy no tiene. Todo esto vamos a encontrar, está en este extraordinario libro, esta carta, primera carta a los Corintios. También vi esta semana la serie Los Borgia. Oye, pastor, ¿en qué se está metiendo usted? Es que estoy viendo, mira, vi El Padrino, ¿ya? Los Borgia, House of Cards. Yo decidí meterme en todo lo más corrupto que menciona corrupción en los lugares altos. Y terminé asqueado. Porque me doy cuenta que soy muy inocente si pienso que hay lugares que no son corruptos. Pareciera que están en todas partes. Los Borgia. ¡Wow! Ustedes saben, este es el Papa Alfonso XVI, quien tenía amantes, hacían orgías en el Vaticano. Esto es historia. Y también eran políticos asesinos, eran intrigadores de toda la política en Europa de ese tiempo. Pero yo decía, esta es la iglesia. Y sin embargo, el efecto que tuvo sobre mí es el mismo efecto que los cristianos tuvieron en ese mundo greco-romano y en Corintios, el de ser sal y luz, el de desear lo puro, desear lo íntegro. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Por favor, pónganse de pie. Ahora no, por favor, porque sé que están todos acá. Pónganse de pie los verdaderos cristianos que van a ser íntegros, que van a ser puros, que van a caminar según las leyes de Dios. No por castigo a irse al infierno o de pasarlo mal en la vida, sino porque aman tanto a Jesús que quieren vivir. ¿Y saben algo? El mundo está esperando, buscando a esos. Esa es la historia de la iglesia en Corintios. Bueno, esta iglesia, ¿y ahí? Luke. Por la carta, sabemos, hay ciertas características importantes, por eso voy a hacer algo que es muy sencillo. Vamos a la hoja, muy bien, y vamos a leerla y la voy a ir comentando de a poco. ¿Alguien no tiene la hoja? ¿Dónde están los distribuidores de hojas? Ay, pero por favor, bueno, tendrán que por fe escuchar nomás o acercarse a alguien que tiene una hoja. Voy a leer los primeros versos para lanzarnos. El verso en lo que dice en 1 Corintios 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Bueno, Pablo es claramente el autor de la carta, y después dice en el mismo pasaje que leímos que tuvo una relación con los corintios, bautizó a gente cuando él plantó la iglesia, pero dice que fue para predicar el evangelio. No quiso nunca ser parte de divisiones o grupos sectarios dentro de la iglesia, pero tenía él esta relación de amor con esa iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo,
junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es entonces a la iglesia que está en Corinto. Había una sola iglesia en esa ciudad, y dice que es a los santos de dicha iglesia. Nosotros no nos metemos tanto en esto de las canonizaciones de santos, súper santo como los dos papas que recién se canonizaron, bueno, porque no está en la Biblia la idea. La idea de santos, esta palabra hagioi en el griego, significa apartado para Dios, apartada para Dios. ¿Y sabe quiénes son? Aquí están, delante de mí, los santos de la Trinidad. ¿Por qué no le das un beso a un santo ahora, a una santa? Dale ahí al lado, dile, San Patricio, Santa Cata, Santo. ¿Besaste un santo? Capaz que se te haga un milagro, besaste una santa. Oh, qué lindo. Son los santos de la iglesia. Después la iglesia desarrolla esa doctrina de la supererogación, de que hay super santos quienes de su santidad entregan santidad a otros. Pero vamos a ir estudiando entonces, y vamos a la hoja para ponernos en contexto. Les dije que esto es trabajo. No viene uno a entretenerse, viene a estudiar. Ponte esa mentalidad, porque si no te vas a ir a cualquier parte. ¿Estamos en la hoja? Vamos. La carta, como señala el texto en el capítulo 1, es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a los santos de dicha iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y también a nosotros, quienes igualmente somos creyentes, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, Corintios es para ti. Pablo no sabía que estaba escribiéndole a la iglesia la Trinidad, pero ahora sabemos que sí. Aquí hay consejos para nosotros. Es una carta eminentemente práctica, diferente a otras cartas de él, que va a enfocar mayormente problemas de vivencia cristiana, en la vida privada, en la relación con Dios, en el matrimonio, la sexualidad, los excesos de comida y de alcohol. Pareciera que para nosotros los temas legales, religiosos, vinculados a la cultura de la ciudad. La cultura afecta a la iglesia, la cultura afecta a nuestra iglesia. Tú eres afectado por la cultura con que tú vives diariamente, en tu universidad, en tu escuela, en tu hogar, en tu vecindario, en la tele. Y estos días las redes sociales son una cultura global que nos afecta como nunca. Y es un día magnífico. A mí me encanta estar viviendo hoy, cuando a través de, como recién dijimos, nuestras redes sociales, la Trinidad puede alcanzar a multitudes. Multitudes. Por eso agradecemos tanto, oramos mucho por el trabajo de Soyan y Toto y otros, porque es central. ¿Saben ustedes que acá Pablo va a decir que Jesús nos va a mantener firmes hasta la segunda venida de Cristo? Miren, hay una larga lista de señales antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe cuáles son? Díganme algunas. Terremotos, guerras, hambre, incendios. Oye, falsos profetas. Me dicen los expertos que el mundo está de tal manera afectado ecológicamente que ya para el 2015 será demasiado caro revertir los daños ecológicos. Y ya para el 2025 estaremos en un terreno de no vuelta. Y ya para el 50 es muy difícil que el mundo sobreviva, así dicen. No sé si están exagerando, pero dicen saber lo que están diciendo. Ojo, ¿será que estamos cerca de la segunda venida de Jesucristo? Me pregunto. Bueno, ¿saben ustedes cuál es la señal? Porque todas las que ustedes mencionaron son señales, dice, son principios de dolores antes de que venga Jesús. Pero hay una señal que Él da que dice, es la señal. ¿Alguien sabe cuál es? Este evangelio será predicado
a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Diga conmigo, y entonces vendrá el... Hay un fin. Tú estás preparado para ese fin. ¿Sabes? Hay un fin. Pero por eso grabamos los cultos. Por eso trabajamos tanto. Porque creo que Dios está preparando un sistema global a través de las redes sociales como nunca para poder llegar a toda criatura con el evangelio. Qué día más glorioso vivir. Pero lo que sale por esas redes sociales tiene que gestarse acá. Y por eso usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que vivir la palabra de Dios. Y los pastores, cada vez más cae sobre mí la responsabilidad de enseñarle las escrituras bien. No puedo tenerlo sentadito ahí nomás mirando y soñando. Tienes que entender bien el mensaje de Dios. Si no, no podrías hablarle a ese muchacho antes de saltar. ¡Oh! ¿Quién irá? ¿Quién irá donde esos niños? ¿Quién irá? ¿Quién tomará en serio la gran necesidad en la cual nosotros hoy vivimos? Bueno, de eso se trata estudiar Corintios. Porque aquí hay muchísimas respuestas a todos estos temas. También nos da ventanas a la práctica cristiana de la primera iglesia, los cultos de los domingos, la Santa Cena, los peligros de la división, el bautismo, los dones poderosos del Espíritu Santo, la disciplina eclesiástica, la herejía y la doctrina correcta en cuanto a la resurrección, la segunda venida de Cristo y los ministros de la iglesia. En medio del 6º capítulo, verso 12, leemos lo que probablemente es un lema para el libro entero. Se dice: yo soy libre de hacer lo que quiero. Ve, en ese tiempo también lo decían. Pablo está citando un dicho popular, ¿ya? Y algunos cristianos decían eso. Ahora que pasó la ley, somos libres en Cristo de hacer lo que quiero. Pero Pablo dice, es cierto, podrías, pero no todo conviene. No puedes escapar de la consecuencia de quebrar las leyes de Dios. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero no debo dejar que nada me domine. No voy a terminar esclavo de nuevo. Sex and the City produce esclavos. Y la cultura del libertinaje produce esclavos. Así es que la enseñanza principal, vamos a ver, de Corintios es que tú puedes ser Superman. Me encanta Superman. Estaba viéndolo con mi nieto esta tarde. Superman 2. Clark Kent. ¿Ah? Clark Kent, todo loser, fracasado, miserable, se mete a una cabina de teléfono, se viste y sale Superman. Corintio te va a decir a ti que no importa cuán fracasado, miserable, pecaminoso eres o has sido, tú te puedes meter en la cabina de teléfonos que es Jesucristo y vas a encontrar que ahí Él te levanta y puedes superar toda contaminación y corrupción y vivir la verdadera verdad de Jesucristo. ¿Escuché un amén? Él habla de la ley de la gracia. La ley de la gracia, cuando Cristo ha hecho todo por ti y tú sencillamente tienes que recibir, pero tienes que conectarte, meterte allí para vivir plenamente. Yo la llamo la ley del avión. Todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Gravedad. Te tira para abajo el pecado. Esclavo es del pecado. Y otra ley de la aerodinámica: si el Hijo del Hombre os libertare, dígalo conmigo, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, cristianos de la Trinidad, como cristianos de Corintios, es importante que conozcas el contenido, el tema, que tengas la materia en tu cabeza. Es más importante que cualquier examen de la universidad, que tú sepas cuál es el mensaje, cómo hablarlo, cómo llevarlo, qué dice la Biblia. Hoy, eso es lo que nosotros ofrecemos, eso es lo que nosotros llevamos. Los Borgia, oiga, que sinvergüenzas, de verdad. Y sabe que yo entendí por qué después de ese periodo, justo entrando en el siglo XVI,
vino la Reforma. Los cristianos de ese tiempo preguntaron, entonces, ¿dónde están los verdaderos cristianos? Que el verdadero cristiano se levante. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a la Biblia. Lo más cercano a los tiempos de Jesús. Ahí se encuentra este testimonio. Pero, ojo, tampoco los cristianos son tan santitos. Son santos sin ser santos. Déjeme explicar. Veamos al último párrafo. Ahí dice, cuando dice, Pablo va a enseñarnos cómo disfrutar de la libertad cristiana y no caer en el libertinaje prevalente en su cultura. Nos va a enseñar lo que significa ser libres para vivir. Por efectos de la introducción a la carta, recordamos que el contexto en el cual se escribe era que la ciudad de Corinto era el principal puerto y centro comercial del mundo greco-romano. Junto con una constante travesía de pueblos varios por ella, florecían los ritos paganos, el rito pagano y pervertido. Dice Pablo, es pervertido. El término corintianizar, diga conmigo, corintianizar, era una palabra común de esos días, que expresaba todo lo más vil, todo lo más bajo. Era usado para referirse a la degradación sexual practicada en varios templos griegos a la diosa Artemis en el modo de miles de prostitutas y prostitutos rituales. El matrimonio era tomado livianamente y el uso del alcohol prevalecía. La joven iglesia, fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo en Hechos 18, probablemente en el año 55 después de Cristo, saquen la cuenta, unos 20 añitos después de Jesús, no es tanto tiempo. Estamos celebrando la Trinidad 30 años, ¿ya? Como 20 añitos después andaba Pablo celebrando estas iglesias, ¿ok? Peligraba de ser contaminada por la fuerte influencia del mundo en su entorno. Existían facciones divisivas, herejías peligrosas, prácticas éticas cuestionables, y sin embargo Pablo los llama la iglesia de Dios en Corinto. Aleluya. Esto me anima mucho. Estos hermanitos eran cosas serias. Pablo, van a ver ustedes, en este capítulo habla de las divisiones, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, el más santurrón. Pero están todos en un espíritu de división. Habla de que algunos son clever y creen saber mejor, son sabios. Claro, porque era parte de la cultura griega la sofistría, o sea, ser hiper clever, sofisticado. Y Pablo dice, Cristo es nuestra sabiduría. Aquí nosotros estamos predicando la cruz y Cristo resucitado. Pero los hermanitos eran influenciados por su cultura. Por ejemplo, vemos ejemplos en el culto, la Santa Cena. Llegaban los hermanitos corintios y se emborrachaban en la Santa Cena. Ahora, la gente dice, oye, la iglesia de hoy, a veces ojalá seamos como la iglesia del Nuevo Testamento. Acá está la iglesia del Nuevo Testamento. Otros hermanitos llegaban al culto el domingo, habiendo estado el sábado en la noche con prostitutas. O capaz que el equivalente hoy es un reventón de porno sábado en la noche. ¿Y sabe lo más trágico y lo más peligroso? Entraban a la iglesia y eran afectados. Pablo dice que si tú unes tu cuerpo con una prostituta, eres afectado, puedes recibir los demonios que están en ella. Y entraban los hermanitos con demonios, se movía el Espíritu Santo poderosamente, como veremos en los capítulos 12 al 14. Tremendo mover del Espíritu Santo había ahí adentro, a pesar de la falta de santidad. Pero eso provocaba a los demonios y se levantaba un hermanito endemoniado que decía, Jesús sea maldito. ¡Cachen la iglesia! Y eso me anima. Otros no creían en la resurrección, otros querían echar a Pablo, no, o sea, desastre. Y sin embargo, Pablo dice, ustedes son la iglesia de Dios en Corinto. Él nos va a dar unos tips brevemente que les voy a explicar en este capítulo que nos va a hacer entender. Pero primero, decirles que hoy estaba hablando con Jan y Ara por FaceTime, larga conversación, y ella me habló de un
trabajo que estaba haciendo Luke, que era una especie de, ahí está, un cuadro que expresaba cómo Dios opera en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí están. Y ellos trabajan para cambiarnos de Clark Kent a Superman. Y Pablo lo pone en el capítulo 6. Dice así, mira, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto se refiere a personas que son habitualmente pecando en estas áreas, sin arrepentimiento. Se refiere a eso. ¿Me entiendes? Estos son los que no entrarán porque les encanta hacer todas estas cosas y no piensan cambiar. Pero mira, al otro lado de este cuadro, y eso eran algunos de ustedes. ¡Aliéntate! ¡Aleluya! Me encanta tener una iglesia de ex, lleno de ex. Ex esto, ex estafadores, ex mentirosos, ex... mejor no entro en todos los temas. Pero una iglesia de ex, esto era alguno de ustedes, pero ya han sido, diga conmigo, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la cabina y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el uniforme, el poder. Dios hará la obra en ti. Todo el mensaje de Corintios es a pesar de, diga conmigo, a pesar de todo lo que soy, lo que fui, lo que soy hoy, lo que hice anoche. A pesar de todo eso, la ley de gracia aplica sobre mí. Puedo entrar a esa cabina que es Cristo, recibir el perdón, la restauración y más. El poder de Dios no es lo que yo hago, es lo que Él hace. Diga conmigo, no es lo que yo hago, es lo que Él hace en mí. ¡Aleluya! Y eso es lo que alienta a Pablo a decirles, ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son la luz en un mundo corrompido. Michael Green dice que la razón por qué tanta gente se convirtió a Cristo en ese tiempo, finalmente en 2 o 3 siglos, el imperio romano entero se había convertido. La razón por qué es que la gente estaba hastiada. Si esto no es una cosa de una cultura que cambia nomás y somos más progresistas. No, es que nos alejamos más de Dios. Somos regresistas. Al alejarnos de Dios, quebramos la ley de Dios. Eso dura una generación, 2 generaciones. Ya para la 3ª generación estamos hastiados con tanta mugre, tanta corintianización. Y lo único que queremos decir, ¿dónde están los cristianos? Yo quiero ver pureza, quiero ver integridad, quiero ver honestidad, quiero ver gente derecha, no gente chueca. Estoy cansado de la corrupción en altos lugares de poder. Quiero ver cristianos verdaderos en todas partes. ¿Dónde están? Iglesia de Dios en Corinto, iglesia de Dios en la Trinidad. Tú eres uno. Pero vamos a entender que son 3 pequeños tips que nos da Pablo para que nosotros entremos en esa cabina. Ese es el problema. Primero dice, la iglesia de Dios en Corinto, que son ricos en palabra y espíritu, firmes en las promesas de Dios, unidos y completos en Cristo. O sea, Pablo los ve desde la perspectiva de Dios. Ese es el problema. Primero, ricos en la palabra y en el espíritu. Y lo que Pablo te diría es, cambia tu identidad. ¿Qué significa eso? Entiende quién eres. ¿Se acuerdan de Oliver Twist? Dickens escribía en un tiempo de la revolución industrial en Inglaterra, donde había mucha miseria, una gran brecha entre los ricos y los pobres. ¿Suena familiar? Entonces él como cristiano escribía y ponía a personajes como
Oliver Twist. Oliver Twist, ¿ustedes se acuerdan? Fue secuestrado, tomado y criado entre ladrones. Y su identidad pasó a ser ladrón, porque estaba con ladrones. Mira, con quién andas, ojo, acá estás con la gente de la iglesia, pero cuando estás en otras partes, quien está contigo va a afectar cómo eres tú. Y entonces él vivía en esta cultura de ladrones, hasta que le llega la carta y empieza un rescate de este pobre hombre, este muchacho, que finalmente termina él siendo un hombre de la nobleza y cuya herencia le llega. Muchos cristianos viven así, no saben quiénes son. Tú no sabes cuán rico eres tú. Mira lo que dicen 4 al 7. Leamos la palabra. Acá nos toca mirar el texto. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya estaban esperando la venida de Jesús. Pero dice, entre medio, tú tienes un banco, una cuenta bancaria celestial millonaria, pero se te han congelado los fondos quizá y no se traspasan. Pero si tú cambiaras tu identidad, si tú conocieras quién eres, conocimiento, no solo conocimiento acerca de, conocimiento de Él, dice que al cambiar tu autoimagen, al entender quién eres tú como hijo de Dios, vas a dejar de pecar, porque eso no va a estar compatible con tu identidad. Igual que Oliver Twist dejó de robar una vez que estaba en su herencia verdadera, tú tampoco vas a querer seguir haciendo las cosas que te rebajan en tu imagen de cristiano. Número 2, dice que son firmes en las promesas de Dios. Déjeme leer los 2 versos. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la cosa va cambiando. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, Pablo mira a este lote de hermanos que están emborrachándose en la Santa Cena, yendo a los prostíbulos, etc. Y les dice, ustedes son no lo que piensan que son, ustedes son lo que Dios dice que son. Y además, ustedes no se dan cuenta, tienen la fuerza de Dios. Ponte su fuerza, te mete en la cabina, te pone el uniforme de Cristo y vas a tener fuerzas de Dios para cambiar. Yo me acuerdo cuando recién convertido, de una vida bastante licenciosa, en un ambiente como Corintios. Me acuerdo ser atacado por tremenda tentación sexual y llegar a una crisis donde yo decía, tenía 19 años, así que no tengo mucha paciencia a los que me dicen, ay, no puedo. Los entiendo, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Y yo me acuerdo, ante la tentación, dije, Dios, soy demasiado débil, pero si tú me das tu poder, te obedeceré. Tomé la decisión. Empecé a decir no. Normalmente se le dice a las mujeres digan que no. Los hombres tienen que decir no. Y a tomar decisiones que de repente cambiaron totalmente mi visión de la mujer. Pude ver lo que es la mujer. No tenía idea antes lo maravillosa que es la mujer y lo mucho que depende que los hombres sean verdaderos hombres y no que las transformen solamente en objetos sexuales. Cuidado. ¿Cuánta mujer vulnerable he tenido que hablar? Y le digo a ella, pon una condición. El sexo es para el matrimonio.
y rapidito los cuelas. Empiezan a decirte cosas como, ay, entonces voy a tener que quizás encontrarme a otra por mientras. Encuéntrate a otra. Sin vergüenza. Porque si te ama, te va a respetar. Pónganle ese no. Pero también hombres, pónganle el no. Dice usted, pastor, esto es iluso, usted no sabe cómo es hoy. Claro que sé cómo es hoy. Y sé cómo era en Corintios. Pero sé también que Él da fuerzas. Según su palabra, según sus promesas, créele y obedécele con sus fuerzas. Dile, soy demasiado débil, dame tus fuerzas y yo te obedeceré, Señor. Última. Dice Pablo que hay otro tip acá, que hay que entender que somos en la iglesia unidos y completos en Cristo Jesús. Miren los versos 26 al 31, con esto termino esta noche. En realidad voy a partir un poquito antes, ¿no? Del 26. Hermanos, dice, ustedes no son muchas cosas, no son nada muy especiales. Casi lo insultan. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. A Dios le encanta la gente normal, sencilla. Se acerca a lo que el mundo no mira. Pero Dios escogió lo insensato. Hey, momento, Pablito, momento. Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Sí, porque en Cristo tú eres completo, completa, tienes todo ahí que necesitas. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Pero Pablo, por favor, ¿cuánto más me vas a insultar? Lo más bajo, lo despreciado del mundo y lo que no es nada, Pablo, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Florence Nightingale, en los años 1850 por ahí, fue a Crimea. Fue el sector donde hoy se está peleando por Ucrania, mismo lugar. Y ella, quizás ustedes saben, fue protagonista del movimiento de la enfermería. Ella comenzó cristiana. Y ella fue y describe lo que vio. Dice, ¿saben? Nadie se puede imaginar los horrores de la guerra. Las heridas, la sangre, la enfermedad, la fiebre, la diarrea crónica, el frío, el calor agudo, la hambruna. Pero hay algo aún peor, dice: la intoxicación, la brutalidad de gente que se emborracha, la desmoralización y el desorden en parte de los soldados inferiores, los celos, las mezquindades, la indiferencia, la brutalidad egoísta de parte de los oficiales superiores. Ella no interioriza en todo lo que eran los horrores de la guerra, pero ella, en un grupo unido, un ejército de enfermeras cristianas, entraron allí a esa escena que a nosotros ni nos gusta ver, a veces las apagamos. Tanta brutalidad. En el mundo entero hay tanta brutalidad en este momento, tanto dolor, tanto sufrimiento, pero ella se levantó unidos y dependiendo que tenían en Cristo todo. Fue este ejército allí a esos lugares y empezó la enfermería. Empezó allí levantando a la gente, sanando a la gente, y antes de morir dijo esto: cristianos, a nosotros nos toca traer el cielo a la tierra antes de nosotros irnos al cielo. ¡Aleluya! A nosotros nos toca traer el cielo al infierno en la tierra antes que nos vayamos nosotros
al cielo. Pablo entonces mira a estos cristianos que ustedes ya están conociendo, sus hermanitos de Corinto, que vivían en un entorno de mucha corrupción, mucha inmundicia, y les dice: no sean contaminados, métanse a la cabina de teléfonos y cámbiense de vestido y salgan como Superman. Ustedes pueden vencer. De hecho, es lo que sucedió. De hecho, esa iglesia en Corintios de tal manera cambió el mundo entero. Fueron sal y luz, que dentro de 2 siglos todo el mundo greco-romano sabía que en Corinto había sucedido algo extraordinario, un avivamiento. Eso es lo que estamos trabajando, orando tanto, mis hermanos, educando, estudiando la palabra, para que nuestro mensaje lleve un avivamiento, lleve justamente los verdaderos cristianos que se pongan de pie hoy día y sean sal y luz a esta tierra. El mensaje es: libérate en Cristo para comenzar a vivir verdaderamente y ser un faro para los que te rodean. Aleluya. Termino diciendo que hay tanta cosa que decir. Hay una foto más, ¿no? Pero vean esa fotito. Hey. Mire, 5 generaciones de felicidad. La señora en el medio ahí tiene 102 años. Ayer estuve en su cumpleaños, ¿ya? Y acá está la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija y la tataranieta. Todos cristianos. ¿Saben? Es por el mensaje de Pablo a Corinto que están ahí. ¿Por qué? Porque en esos días no eran monógamos. Esos días no existía el matrimonio como hoy existe. El cristianismo trajo esa visión de la familia. Es un ejemplo que hasta el día de hoy perdura. Como cristianos, familia, es solo un ejemplo de muchos. ¿Cómo nosotros vamos a influir nuestra cultura? Sugiero es buscando a esos cabros antes que salten y llegando a ellos, abrazándoles, diciéndoles todo lo que el mensaje de Cristo quiere decir. Y termino con esto que en Watergate fue cuando primero el mundo fue realmente remecido, el mundo moderno, de la corrupción que puede haber. Ahí estaba Nixon. I am not a crook. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de eso. I am not a crook. No soy un criminal. Pero era. Y su hombre hacha, Charles Colson, terminó preso por las mentiras. En la cárcel se convirtió a Jesucristo. Escribió un libro llamado Nació de Nuevo, léanlo. Y él en ese libro habla de cómo toda la corrupción que había lo llevó a él al éxito. Pero después dice: en la cárcel me di cuenta que todo mi éxito no era nada porque había tratado de vivir para mi gloria. Nada comparado a lo que era caer delante de Jesucristo y empezar a vivir para su gloria. Él comenzó un ministerio entre las cárceles hasta el día de hoy y trabaja llevando a muchos jóvenes en la cárcel a conocer al Señor. Dice: ahora sí conozco lo que es la vida verdadera. ¿Qué es lo que hará Dios contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos como iglesia de la Trinidad? ¿Qué vamos a aprender de Corintios? Lean por favor esta carta para alentarse, aprender de tanto consejo práctico y sobre todo saber que tú puedes ser Superman para Jesucristo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Oh, yo sé que Dios ha hablado a muchos esta noche y yo quiero que en un momento de silencio tú le hables a Dios. Quizá igual que yo en ese tiempo estás diciendo: soy demasiado débil. Pero me meto a la cabina, me pongo el uniforme de Cristo y te digo: Señor, dame las fuerzas para brillar hoy como sal y luz de Cristo. ¿Cómo respondes tú?
al Señor esta noche. Saben que hay jóvenes que van a saltar de edificios, que dependen de cómo nosotros hoy tomemos en serio o no nuestro llamado. Como Florence Nightingale, ir a los lugares más dolorosos, en nuestra sociedad, más ignorantes, más oscuros, que a veces son los más sofisticados, pero son los más oscuros. Allí llevar el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Padre, tu llamado está sobre nuestra iglesia esta noche. Y felices aceptamos ser tus agentes del Evangelio en nuestros días. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un high five a alguien. Dile, menos mal que viniste esta noche.